Siguiente. Entonces, ahí vamos, miren, el valor es incalculable, ¿sí? Bueno, ahí le pusieron un valor, pero el texto, los principios que emanan de ella son incalculables, ¿sí? Mira lo que es, a esto me encanta. John Potter Hamilton decía esta frase. En uno de los textos que eran como, él fue un explorador en territorio colombiano. Y en ese texto que está en la parte izquierda aparece el texto en inglés, y aquí está traducido lo que esta persona pensaba, este viajero en territorio neogranadino pensaba la importancia de la Biblia. Mira lo que él decía: y estoy seguro de que la moral de las personas en Colombia mejorará significativamente cuando tengan acceso a la lectura de la Biblia, de la cual hasta ahora lamentablemente han sido completamente ignorantes. Entonces había un anhelo de muchas personas, ¿sí? Exploradores, políticos, soldados, militares, decir, ay, el pueblo tiene que conocer la Biblia, busquemos la manera en que conozca la Biblia. Se consolida sociedad bíblica en el siglo XIX, empieza a ser un ejercicio como de expansión de las escrituras, y tenemos que expandir las escrituras, pero no todo, como les decía, fue color de rosa. Miran otro comentario del señor Vicente Azuero. Este señor, como te digo, no era una persona, era otro señor que no era una persona muy creyente. Su piadoso objeto era entender a todas las clases el conocimiento de los libros sagrados. Donde debe beberse se refería a la sociedad bíblica, como en su fe fuente la sagrada doctrina, y no alterada ni enturbiada por los torpes comentarios y violentas interpretaciones de estos hipócritas que saben torcer la divina palabra para sus ambiciones y fines. Ese era un comentario de Vicente Afuero, que era una persona anticlerical y curiosamente antirreligiosa, pero veía en la Biblia que podían emanar principios fundamentales de transformación cultural, ¿sí? ¿En qué quedó todo este comienzo? ¿Sí? ¿En qué quedó? Mira, yo creo que hay muchas reflexiones respecto a lo que podemos aprender de toda esta historia. Acá hay algunas. Porque posterior a la consolidación de sociedad bíblica, que ustedes dirían, uy, Freddy, ¿y eso qué? ¿Cuántos años duró? 2 años. Porque la conformación de este de este proceso de independencia no fue tan fácil. Un país con un arraigo tan religioso tan fuerte y especialmente influenciado por una cultura española muy fuerte, fueron 300 años, no fue fácil independizarlo. A veces nos cuentan la historia como que llegó Bolívar y Santander y todos fuimos libres. No. Por ejemplo, casos que comentan en algunos textos de historia es Pasto. Pasto se opuso muchísimo a independizarse. Las personas en Pasto decían que querían ser parte y seguir siendo parte de la corona española. Y así muchas regiones. Entonces el proceso de independencia, aún también por nuestro territorio geográficamente, que es bastante complejo, el tema de la expansión de la independencia fue gradual. Eso generó que habían muchos conflictos internos, aún en la manera en que se iba a consolidar esta nación, ¿no? Centralistas, federalistas. Eso fue una discusión compleja que también afectó la expansión de la Biblia. Y esa expansión de la Biblia estuvo muy limitada. Por eso duró solamente 2 años. Lo que se pudo hacer en 2 años, entonces enfrentar temores, ¿sí? Enfrentar temores, miedos al hecho de pensar acceder a una Biblia era muy complejo. También fue un proceso de que personas murieran en el hecho de que otros accedieran a la Biblia. Uno de ellos fue Lucas Matthews. Lucas Matthews, que fue el que reemplazó al señor Thompson, tenía el deseo de expandir esta Biblia en todas las regiones, viaja a Honda, ¿sí? Y en Honda empieza a viajar por el río Magdalena para lograr entregar las Biblias en los distintos territorios. Se dice que Lucas Matthews nunca apareció ni con las Biblias que él iba, ¿sí? Parece ser que desapareció o fue asesinado en el viaje que tuvo por el río Magdalena. Y así fue y así ha sido en la historia, no solamente en el siglo XIX, aún posterior al siglo XIX, a comienzos del siglo XX también ocurrieron muchos hechos. El siglo XIX fue muy, muy complejo, ¿sí? Entonces, unas personas querían a la expansión de la Biblia, otros no, otros querían mantener la misma estructura social y cultural que se venía teniendo desde la corona española. Entonces, el siglo XIX fue muy fluctuante. Entonces, tuvimos momentos de expandir y otros momentos de quedarnos quietos y guardados. Hasta en el siglo XX, poco a poco se viendo dando el ejercicio. Y uno de los pioneros y de los que pusieron su vida para que la Biblia se pudiera tener en distintas regiones, se llamaban los colportores, que eran personas encargadas de llevar la Biblia a las regiones. Y en el siglo XX ellos fueron fundamentales, los colportores, los que llevaban la Biblia para que otros la pudieran tener.
pero enfrentaron muchas luchas, entre ellas llegar a muchos pueblos y ser apedreados. Adicional a eso, que se confabularan muchas personas, aún del corte religioso, para evitar la expansión y el acceso a la Biblia y la escritura. O sea, hasta 1900, entre 1940, 50, empiezan a llegar otros grupos misioneros a apoyar esta misión. Los cristianos no católicos eran un grupo reducido y fue hasta 1991 que se reconoce el hecho de este movimiento que venía creciendo en silencio, ¿sí?, por distintas regiones. Pero en el 91 empieza un ejercicio de expansión interesante, pero me quiero quedar con un hecho curioso. Hay un relato muy reflexivo que me genera, y es después de la muerte de Gaitán, el 19 de abril del 48, en medio de ese conflicto entre liberales y conservadores, un campesino encontró una Biblia. Se relata en un texto sobre la historia de la Iglesia Evangélica en Colombia, del señor Ordóñez. Y este campesino, que nunca había tenido acceso a ningún libro, lee la Biblia y su vida cambió y fue transformada. Y la encontró en el piso, después en medio de esa guerra civil entre liberales y conservadores. Y es muy interesante porque la Biblia por sí sola y a través de esa soberanía divina y de este Dios en el que creemos, que tiene control del tiempo y que tiene el control de nuestras circunstancias y que nos ama incansablemente, la Biblia se empieza a expandir aún en medio de tantas circunstancias tan complejas. Y por eso no se les haga raro que por allá, en la región más apartada de nuestro país, en un lugar por allá escondido, alguien haya ya leído la Biblia, alguien ya tenga el conocimiento de las Escrituras y quizás nunca ha tenido acceso a ningún tipo de congregación, porque la historia de nuestro país nos relata que estas personas, estos mártires, estas personas que dieron la Biblia, alcanzaron a expandir los textos en muchas regiones apartadas: Santander, Atlántico, toda la parte de Cundinamarca, aún Amazonas. En muchas regiones la Biblia ha deambulado y deambulado, de mano en mano. Los colportores, reitero, hay que aplaudirlos de pie, estas personas que expandían la Biblia de una manera solidaria y por amor a las Escrituras y por amor al Señor. Entonces, dato anecdótico: 2000 Biblias fueron repartidas en la fundación de la sociedad. Recuerden, duró solo años, de 1825 a 1827. Lucas Matthews, ya saben, Lucas Matthews fue el que reemplazó a Thompson y que fue lamentablemente asesinado por llevar las Biblias. Y esto es parte de la historia. Hay detalles mínimos, hay detalles pequeñitos que uno no puede saltar por alto en este ejercicio, ¿sí? Desde el primer mártir que se tiene conocimiento a través de escritos de la Inquisición, que fue el señor Adán Edom, hasta el señor Thompson y Lucas Matthews, que también fue. Hay otros detalles que seguramente ustedes conocen. Hay muchas historias particulares de grandes pioneros de la iglesia en distintas regiones del país que sería bueno conocerlos. Por eso el esfuerzo que nosotros hemos hecho con un documental que pueden acceder de manera gratuita, que es en www.serialosdelcamino.com. Ahí pueden acceder a muchas historias que recreamos en la historia de la iglesia evangélica. Siguiente, creo que ya estamos cerrando el tiempo, entonces ya vamos a hacer como unas conclusiones. ¿Qué la Biblia para Colombia? ¿Qué trae la Biblia para Colombia? ¿Por qué es tan importante esta Biblia? ¿Por qué es tan hermoso tener esta Biblia? Trae paz, habla de verdad y libertad. Imagínense, en la época de la independencia, encontrar que habla de libertad, ese anhelo y ese deseo tan profundo que tenía esa sociedad en ese momento, de libertad y de verdad. También nos habla de una patria renovada y divina, y nos habla de un pastor de ovejas que cuida y nos ama a pesar de la circunstancia que estemos viviendo, pero también nos da una voz de esperanza, de muerte y resurrección. Y ese era el principio que siempre uno esperaría que hubiera encontrado Bolívar, de entender que la muerte no era el fin, sino era el comienzo de la vida. Esa es la historia en parte, así con detalles muy pequeños. Hay mucha profundidad y pudiéramos ver año a año, desde la llegada del primer español hasta la fecha, y cada año uno veía cómo de alguna forma divina
los pasos y pasos para que pudiéramos conocer hoy a Cristo desde donde estamos hasta donde vamos. Y ese esfuerzo de Sociedad Bíblica es un esfuerzo valioso y el trabajo que ellos siguen haciendo es un ejercicio valioso para que podamos conocer la Biblia. Entonces, en formas de, digamos, como cerrando y concluyendo. Primero, esa Biblia que usted tiene en su casa, no fue fácil llegar a esa Biblia, ¿sí? Esa versión Reina Valera que ustedes tienen en su casa, no fue fácil tenerla. Valorémosla. Démosle el valor real que tiene esa Biblia en tu casa, sea cual sea la versión, dale el valor. En Colombia, tener esa Biblia en tu casa no fue fácil. Costó vidas y ya les he relatado. Lo segundo, no solo tenerla, leerla, ¿sí? Entenderla. Y ¿se acuerdan esa frase? Cuando leamos y entendamos las escrituras, la cultura de este pueblo va a cambiar. Ese era un anhelo en el siglo XIX y lo sigue siendo ahora para muchos de nosotros. Cuando leamos y entendamos la Biblia, la cultura va a cambiar. Recuerdo una frase que me dijo alguna vez un ateo. Si se estima que el 90% de la población colombiana es creyente, sea católico, evangélico, protestante. Si el 90% de la población que hoy representa el mundo creyente en Colombia entendiera el mensaje que trae las escrituras, este país sería diferente. ¿Por qué no lo estamos haciendo? ¿Por qué no estamos accediendo a vivir esos principios que establece la Biblia? Otro principio fundamental, la manera en que transmitimos o que damos a conocer las escrituras debe ser la misma manera y el mismo anhelo que tenían estos primeros pioneros en traer el Evangelio. Y es el hecho de que la gente lo pueda conocer, que pueda cada persona entender la verdad que hay en ella, que haya ese amor y esa pasión por entender las escrituras. No de una manera impuesta. Recuerden, la sociedad cambia no porque se le den bibliazos, sino porque entienda el principio fundamental que emana de ella. No cometamos el error que se cometió en la época de la colonización, y es creer que a los guamazos se aprende. Esa frase que no me gusta, ¿sí? Y es que la letra con sangre entra. Eso es un principio medieval y colonizador. La Biblia en sí, cuando te puedas entenderla y leerla, cuando encuentras, dice, conoceréis la verdad y los hará libres. Esa verdad transforma mentes y transforma corazones. Deja que la palabra fluya por sí sola. Y así ha venido dando un crecimiento expansivo mucho mayor que a través de una imposición, como se intentó hacer. Recuerden esa claridad que nos da la historiadora Juana Buchanan, y es la cristianización frente a la evangelización. Nuestro ejercicio es un ejercicio evangelizador, de traer buenas noticias, no de cambiar conductas. El cambio de conducta se da en la manera que ustedes leen y comprenden la Biblia, no estableciendo, siéntese así, parece así, arriba, abajo, sí, como nos decían en la escuela. No, el cambio es profundo cuando cada persona puede acceder a la Biblia y entender la profundidad, ¿sí? Recuerden, un texto fuera de contexto es un pretexto. La Biblia también se utilizó para sostener ese sistema social de esclavitud. Y si no hubiéramos accedido de otra forma a entenderla realmente, no hubiéramos podido tener ese principio de libertad. La Biblia no puede ser una espada para hacer daño, sino una espada para traer libertad, en términos metafóricos, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que nos deja. Por eso celebramos el día de la... ¿Cómo no vamos a celebrar? ¿Cómo no vamos a celebrar este día tan especial de tener una Biblia en nuestras casas, de poder leerla, de poder entenderla, de poderla leerla en nuestra lengua, de poderla leer en nuestro idioma, en español? Hoy celebramos el Día de la Biblia porque es un día fundamental que nos trajo libertad, que nos trajo paz y que es el fruto del esfuerzo de mucha gente que con su sangre y con su vida dieron para hoy tener el acercamiento a la palabra de Dios. Quedan muchos detalles, no sé si puedo dar mis redes sociales. Claro que sí. Entonces en Instagram me pueden buscar como Freddy Rivera Moreno. Miren el documental que es gratuito de serielosdelcamino.com. Ahí tenemos muchas historias de relatos de distintas regiones de cómo llega la palabra a esos sitios. Y disfruten la lectura de la Biblia. O sea,
disfrútenla. Gracias Sociedad Bíblica por el esfuerzo que están haciendo, gracias porque sé que Sociedad Bíblica también tiene un centro de formación, ¿cierto? Así es, nosotros estamos capacitando, como tú lo dices, Freddy, a través de nuestro campus bíblico dispuesto para cada uno de ustedes, para que profundicemos en la palabra de Dios. De verdad que nosotros estamos realmente emocionados, Freddy, en esta gran celebración, porque se trata de eso, se trata de nosotros conocer la historia y la historia es fascinante, nos motiva a continuar y a darle a conocer a las personas por qué lo hacemos. No es simplemente de colocarle la Biblia, sino mirar todo el trasfondo y que nosotros aprendamos a leer la Biblia, a entenderla y por supuesto a vivirla.